Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. En esta hermosa hora de la mañana, quiero saludarles por medio de este video y también quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje que Dios me ha puesto de acuerdo al Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy nos cuenta una historia de algunos hombres que tenían un enfermo, un paralítico, y lo llevaron ante los pies de Jesús para ser curado. De eso se trata el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy lo voy a titular como las maravillas de Dios. ¿Cómo podemos lograr ver las maravillas de Dios? Yo sé que las maravillas de Dios lo vemos nomás al abrir nuestros ojos, vemos la luz del día, vemos el nuevo amanecer, nos damos cuenta que estamos vivos. Eso es unas maravillas de Dios. Pero aquí en el Evangelio de hoy voy a hablar sobre las maravillas de Dios en el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy es tomado del libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Y vamos a empezar a leer el Evangelio, pero antes vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo criado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Evangelio de San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Amigo mío, se te perdona tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios.
Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, como les decía al principio, hoy vamos a hablar sobre las maravillas de Dios, sobre dos maravillas que Dios hizo en este lugar. Las dos maravillas que Dios hizo en este lugar son: uno, perdonar pecados; dos, levantar al paralítico. Esas son las dos maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo en este lugar. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar las maravillas de Dios? Yo sé que para muchos es imposible que un hombre aquí en la tierra perdone pecados. Yo sé que para muchos es imposible de que un paralítico vuelva a caminar. Pero lo imposible para nosotros, para Dios, todo es posible. Y para poder alcanzar nosotros ver estos grandes milagros en nuestra vida, hay cosas que debemos de vencer. Y hay cosas que debemos de tener para poder vencer. Lo mismo que aquí tenían los hombres para poder ver esa maravilla que Jesús hizo en sus vidas. Ellos con sus propios ojos pudieron ver las maravillas de Dios. Yo sé de que todos en la vida tienen algo que se les hace imposible, que no han logrado ver en sus vidas. Algunos tendrán alguna enfermedad al cual nosotros le titulamos incurable. Algunos pueden tener algún familiar, algún hijo con un vicio que tal vez hasta han dicho: tú ya no te compones. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y ahorita vamos a ver las cosas que tenemos que vencer para poder ver las maravillas de Dios. Para poder vencer las maravillas de Dios, lo primero que tenemos que vencer son los obstáculos. Y para vencer los obstáculos, lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón es fe en Dios, fe en Jesucristo, creer que para Él no hay nada imposible y esforzarnos para poder alcanzar lo que deseamos. Oiga cómo dice la historia. Dice: llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Dice la Sagrada Escritura que llegaron unos hombres que traían a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. ¿Quién era él? Jesús. ¿Qué es lo que trataban los hombres? Es llevar al paralítico hasta los pies de Jesús. ¿Para qué? Porque ellos creían que Jesús sí podía hacer ese milagro que ellos deseaban. Pero había algo que se les impedía. Había algo que a ellos se les hacía difícil cómo poder llegar delante de Jesús. Y eso que a ellos les hacía imposible era, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre. ¿Qué es lo que a ellos les estaba haciendo imposible poder llegar y ver el milagro de Dios? Era la muchedumbre, era la gente, era la gente. Una de las cosas que ellos tuvieron que vencer, una de las cosas que ellos tuvieron que pensar es no quedarse, no darse por vencido, aunque la gente se los hacía imposible. Eso es uno de los primeros obstáculos que hoy en día
les sucede a mucho, que no les deja llegar ante la presencia de Dios espiritualmente, con el corazón, con el alma. Tal vez llegan físicamente nada más, pero les hace imposible tener esa conexión con nuestro Señor Jesucristo. La gente, ¿por qué? Porque muchos se enfocan en la gente. Es que no voy a ir porque la gente dice, porque la gente está diciendo. Eso es lo que nos pasa, eso es lo que les pasa a mucho hoy en día. Vemos la actitud de la persona. A veces decimos, no, mejor ya no sigo. ¿Por qué? Porque por gusto voy. Ve tal fulano, tantos años tiene de ir a la iglesia y ve cómo está en su familia. Por gusto voy a ir porque ve la hermana allá en la iglesia, o ve el hermano en la iglesia, se cree muy santo, pero ve lo que está haciendo. Por gusto voy a ir porque ve tal persona solo criticando vive. Esto es lo que a mucha gente les está pasando hoy. No pueden llegar hasta donde está Jesús. Jesús no puede entrar en su corazón, ni ellos poder entrar al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque se enfocan en la gente. Para poder ver las maravillas de Dios, lo primero que tenemos que vencer nosotros es ese primer obstáculo que nos pasa en la vida. La gente, vencer, no ponerles importancia. No poner nuestra mirada en la gente, sino poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra mirada en Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, vencer. ¿Cuál es lo otro que ellos pudieron vencer para poder llegar ante Jesús? Dice, a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron. Ellos no se quedaron en el lugar. Ellos no se quedaron diciendo, bueno, ya lo intentamos. Bueno, ya lo intenté. Mejor vámonos. Por gusto vamos a estar aquí. No, ellos no se dieron por vencido. Ellos dicen que subieron al techo. Imagínense qué fácil es subir a alguien enfermo, paralítico, en una camilla, a un techo de una casa. No es nada fácil. No es nada fácil. Hay que esforzarnos, hay que poner de nuestra parte, hay que tener energía para poder subir. Entonces lo que ellos pudieron vencer aquí es la pereza. Lo que ellos vencieron es ese conformismo. No pude, mejor ya no. No, ellos lo intentaron. Ellos pusieron de su parte para poder subir, para poder llegar a donde ellos querían. Y luego cuando suben al techo, ¿qué es lo que pasó? Se encuentran con que no hay por dónde. ¿Por qué? Porque vieron las tejas, vieron cerrado. Otro obstáculo. Otro obstáculo. A veces en la vida queremos servir a Dios, pero lo primero con que nos encontramos cuando subimos lo que sentimos en nuestro corazón, lo subimos a la mente a decir, bueno, voy a ir, voy a seguir, voy a buscar. Lo primero que nos encontramos es con los obstáculos de la mente, los malos pensamientos, las malas ideas. Estos son obstáculos que también nos impiden a nosotros seguir. Pero esto es lo que los hombres vencieron. Vencieron 3 obstáculos, la gente. Vencieron el cansancio, la pereza. Vencieron también lo difícil que ellos podían hacer llegar a Jesús ya estando en el techo. Dice la Sagrada Escritura que entre las tejas, dice, y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Ya ellos ya habían logrado, ya ellos tenían
lo que llevaban delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. ¿Cuándo fue que Jesús perdonó los pecados al paralítico? Cuando los hombres ya tenían al paralítico delante de él. ¿Fue fácil llegar ante Jesús? ¿Fue fácil lograr el perdón de los pecados de Jesús? No fue nada fácil. Podemos darnos cuenta lo difícil, lo que les costó a ellos poder llegar ante Jesús. Pero ¿qué es lo que a ellos les impulsó a llegar? Es la fe, es creer en Jesucristo. Dice, cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Ahí nos podemos dar cuenta que para poder vencer toda clase de obstáculos en nuestra vida, es la fe. Es creer en Jesucristo, creer en su palabra, creer que para él no hay nada imposible. Porque hay muchos solo creen en Jesús, pero no creen en su palabra. Y se necesitan las dos cosas. Se necesita no solo creer en Jesús, no solo creer en Dios, sino creer en su palabra. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo y creemos en su palabra y creemos que para él no hay nada imposible, no hay obstáculo que nos pueda impedir llegar ante Jesús y ver las maravillas de Jesús. Dice Jesús en su palabra: entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué maravillas que Dios hizo en este evangelio. Perdonó pecados, levantó a un paralítico. Hoy en este evangelio yo también quiero invitarlos a esforzarnos a poder llegar ante Jesús en el confesionario. Hoy yo los invito a llegar y poder recibir esa gracia, ese perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vencemos todo ese obstáculo. Vencemos este mal pensamiento de decir: me da vergüenza decirle mis pecados al sacerdote. Yo les voy a dar un pequeño consejo o ejemplo, no sé cómo lo van a tomar ustedes. Pero cuando ustedes quieren confesarse, olvídense que se lo están diciendo sus pecados a un hombre. Piensen en que se lo están diciendo directamente a nuestro Señor Jesús. Y cuando esto entre en sus mentes y en su corazón, ustedes no van a sentir vergüenza. Venzan todo ese obstáculo que les impide llegar al confesionario. Yo sé que muchas veces decimos:
Es que no me voy a confesar hoy, voy a esperar que venga otro sacerdote. Eso es un obstáculo, porque tú no sabes si Dios te dará vida de aquí a cuando tengas la oportunidad de ver a otro sacerdote. Entonces yo te invito a vencer todos los obstáculos para poder ir y recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados. Si queremos ver las maravillas de Dios, venzamos todos esos obstáculos. Y cuando nosotros vencemos todos esos obstáculos, vamos a decir lo que muchos dijeron: hoy hemos visto maravillas. Porque lo dice la palabra del Señor, dice: el paralítico se levantó, inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa, glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, llenos de temor. Decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, este fue el mensaje que yo compartí con ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón de sus familias y que reine en sus hogares y en sus trabajos. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.